vamos a continuar con los números complejos. La clase pasada vimos el plano complejo, dijimos que es un plano coordenado compuesto de dos ejes, el horizontal que va a representar la parte real del número complejo y el vertical que representa la parte imaginaria del número complejo, de forma que yo puedo tener aquí una representación. Por ejemplo es un valor menos a, negativo porque va del lado izquierdo, y aquí está b, positivo porque va hacia arriba. Entonces la intersección representa el número complejo z, a menos a y veces b. Yo tengo mi número complejo, cual se puede representar como un par ordenado, ¿no? La importancia de esto, del plano complejo, es que entra en juego la geometría. Aquí sí vamos a usar lo que sabemos un poco de vectores, porque resulta que podemos trasladar este par ordenado a coordenadas polares. Si yo tengo un número complejo aquí, xy, por decirlo así, el cual sabemos que sería z igual a x más y. Aquí vamos a poner z1, ¿no? Para distinguirlos. Pues tengo mi polo, el polo es el origen, por lo general es el origen, es el punto de referencia, ¿está? Y voy a trazar la recta que va pues del polo, del origen, a mi número complejo. Si se dan cuenta, pues la geometría me va a decir que yo puedo aquí de alguna manera presentar esto como un triángulo rectángulo. Por lo tanto, al tener el triángulo rectángulo, en primer lugar, pues entran en juego las funciones trigonométricas. Por estas cuestiones de las funciones trigonométricas, pues entra a relucir el ángulo y los lados del triángulo rectángulo. Al mismo tiempo, pues entra en juego aquí este tercer lado, que como bien sabemos, pues es la hipotenusa, ¿no? Por estas cuestiones de las funciones trigonométricas y que yo conozco el número complejo, pues yo ya sé que la hipotenusa, el radio, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, ¿no? Que si se dan cuenta, esto no es otra cosa que el módulo de z. Por otro lado, al usar las funciones trigonométricas, aquí ojo, voy a hacer un mini repaso. Recordar que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? El lado que está frente al ángulo. En este caso mi ángulo es θ. ¿Quién está enfrente? La y. Y sobre la hipotenusa al lado mayor, que sería la r. De manera similar con el coseno de θ. El coseno de θ es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el lado que forma el ángulo junto con la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿quién forma θ? La hipotenusa y la base, ¿no? Pues sería x entre r. Y lo que sigue de aquí es despejar tanto la parte, en este caso la parte imaginaria, que es la y, r de θ, y la parte real, que es la x. X, r. Vamos aquí a marcar que esto es la parte imaginaria de z. Por lo tanto, si z es igual a x más y, yo puedo hacer la sustitución. Vamos a sustituir aquí arriba, entonces me va a quedar r coseno de θ más y veces r seno de θ. Se puede factorizar la r, factorizando r, entonces tendríamos r de θ más y veces. A esta ecuación se le conoce como la representación polar o la forma polar del número complejo. La representación polar es importante, más adelante lo vamos a ver, sobre todo en el cálculo de potencias, el cálculo de raíces. En esa parte es donde la representación polar toma importancia. Más adelante lo vamos a ver, pero nomás para dar un ejemplo, imagínense que uno quisiera calcular z a la 11, ¿no? Que sí se puede, nada más que sería muy laborioso en el sentido de que tengo que multiplicar z a 11 veces consigo mismo. Bueno, la representación polar nos facilita esa parte. Más adelante lo vamos a checar. Ahora, ¿qué sucede? Pues muchas veces, dependiendo de la situación, por ejemplo como esta, nos va a convenir pasar de una forma coordenada a una forma polar, dependiendo la aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo voy a pasar de la coordenada a la polar o de la polar a la coordenada, ¿no? Si yo tengo x y y, vamos a trazar otra vez el plano para ir viendo la geometría. Aquí está mi punto, voy a ponerle parte real. Este es mi punto, z, entonces aquí está el ángulo, esta sería y, la parte de aquí sería x. Entonces aquí sería x más y, ¿no? Lo que nos interesa es pasar de coordenados a polares o bien de polares a coordenados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primer caso, digamos que yo tengo las coordenadas
y quiero pasar a polares. Tengo que llegar con X y Y, tengo que llegar a esta forma. Analizando la geometría, pues ya habíamos dicho que la R, al ser la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, pues se convierte en el módulo de Z, cosa que puedo calcular teniendo X y Y. En cuanto al teta, en cuanto a mi ángulo, aquí no es tan sencillo calcularlo, o no es tan directo. Para eso hay que usar la función tangente, el cual es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí otra aclaración, ahorita lo voy a llamar. Entonces, si yo tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente de teta prima sería la Y sobre la X. Y ya entonces aquí teta prima sería arco tangente. Ahora, una cuestión con el ángulo, cuando lo estamos encontrando. El ángulo, a diferencia de vectores, que uno puede tomar ahí el ángulo donde más le convenga, en números complejos, el ángulo siempre está referido en el eje real positivo, ¿no? Eso es muy importante. El ángulo siempre inicia el eje real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este ejemplo no es muy ilustrativo, pero digamos que si yo estoy acá en el segundo cuadrante, esta función de tangente me va a determinar este ángulo primo. Si yo estoy en el tercer cuadrante, Z2, Z3, mi ángulo sería este ángulo prima, y estoy en el cuarto cuadrante, el ángulo preferido pues sería prima. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de dónde se encuentra el punto, es el ángulo que yo tengo, y no siempre va a estar referido en el eje real positivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues con ese ángulo que yo encuentro, tengo que dar un ángulo que inicie, que esté referido en el eje real positivo. Entonces, para esto pues es sencillo. Yo voy a tener, vamos a partir siempre del hecho del teta prima. Entonces tengo el cuadrante y cuánto va a valer ya realmente mi teta a partir de teta prima, ¿no? En el primer cuadrante, creo que eso es sencillo. Podemos notar que teta es igual a teta prima. Ahí no hay tanto problema. En el segundo cuadrante, lo que tenemos es verde. Pues está referido en el eje real negativo. Yo ocupo que esté medido desde acá, ¿no? Si se dan cuenta, de aquí a acá son 180 grados. Entonces este ángulo, mi verdadero teta, sería 180 grados menos teta prima. Estoy en el tercer cuadrante, pues si se dan cuenta hay que sumar precisamente los 180 grados, ¿no? Entonces teta igual a 180 grados más, por último estoy en el cuarto cuadrante, ahí es casi la vuelta completa, nada más sería quitar el teta prima, ¿no? 360 menos, y ya está. Otra cuestión que tiene el ángulo es que debe de estar en radianes, es decir, ya encontré el ángulo referido en el eje real positivo. Ahora lo que tengo que hacer es dar este ángulo en radianes. Entonces es más sencillo encontrarlo en grados. O sea, el arco tangente usualmente se usa la calculadora, y es más fácil interpretarlo en grados. Una vez que lo encuentro en grados, lo transformo en radianes. ¿Cómo se transforma en radianes? Un ángulo en radianes sería, aquí se puede aplicar una regla de 3, es decir, sabemos que las dos vueltas son 360, ¿no? 2pi radianes son 360 grados, o bien un pi serían 180 grados. Entonces yo no tengo pi, yo no tengo 180, yo tengo el teta, ¿no? Entonces sería teta en grados por pi entre 180 grados. Eso sería el valor del ángulo. Ya con este ángulo en radianes, pues ya se puede expresar el número, su forma polar. Recomendación: dejar el ángulo en fracciones de pi o múltiplos de pi. Bueno, dejar el pi ahí expresado, no hacer la multiplicación del numerito que salga del ángulo entre 180 por pi, porque puede causar confusión. Usualmente el ángulo, cuando es en radianes, se expresa en fracciones de pi, con lo cual ya se indica de alguna manera que es precisamente radianes. Y bueno, yo estoy de coordenados, paso a polares. Ahora bien, caso B, este es más sencillo. Yo estoy en polares, quiero pasar a coordenados. Si yo estoy en polares, pues ya, si yo estoy en la forma polar de número complejo,
es decir, lo tengo de esta manera. Lo único que tengo que hacer aquí es desarrollar esta multiplicación, es lo que habíamos visto al inicio, y ya nos daría x su forma coordenada, ¿no? Entonces, de polar a coordenados, lo único que hay que hacer es desarrollar la multiplicación que tengamos ahí del número complejo. Hagamos un pequeño ejemplo. Yo tengo un número complejo en su forma coordenada, yo quiero pasar a su forma polar. Entonces, pues aquí lo único que hay que identificar es la parte real. La parte real sería raíz de 3, la parte imaginaria, z, sería menos. Ya está, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? R, que habíamos dicho que era el módulo de z. Esto sería raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Por lo tanto me queda 3 más 1 de 4. El módulo es 2 o el radio es 2, ¿no? Me faltaría el ángulo. Ojo aquí. Voy a llamarlo teta prima. Y teta prima es el arco tangente. La parte imaginaria menos 1 entre raíz de 3. Esto corresponde a un ángulo de 30 grados. Bueno, ahí puede haber un signo negativo por el lado que se está midiendo el ángulo. Usualmente se pone valor absoluto. Ahora aquí viene algo importante. Realmente este no es mi ángulo, porque si yo localizo un número complejo en el plano, me voy a dar cuenta que este es positivo, la parte real es positivo. Entonces estoy aquí. Imaginaria es negativo, el número complejo debe estar en el corto cuadrante. Por lo tanto, realmente el ángulo pues sería 360 grados menos 30 grados. Sería 330 grados. Y ya yo lo convierto en radianes. Zeta en radianes sería 330 y entre 180. Dividiendo entre 10, 33 entre 180 y dividiendo entre 3, 11, 6. Ese es mi ángulo en radianes. Ahora el ángulo de 30 grados es un ángulo representativo, no sé cómo llamarlo, pero se sabe que 30 grados sería igual a pi sextos. Entonces, en radianes, ¿no? Por lo tanto, si yo quisiera el ángulo, esto también lo puedo hacer radianes, o sea, esta resta 2pi menos pi sexto. 2pi en sexto serían 12pi, le quito 1 sextos de pi y ya está. Por lo tanto, z1, que es igual a raíz de 3 menos i, pues sería igual a 2 por el coseno de 11 sextos de pi, si veces seno de 11 sextos de pi. Una cuestión que sucede con el ángulo, más que con el ángulo, son con las funciones seno y coseno, es que las funciones seno y coseno son periódicas, es decir, seno de teta y coseno de teta son periódicas. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un periodo para el cual el seno de teta es igual a seno de teta más ese periodo, ¿no? Que se representa con la letra t. Lo mismo para el coseno de teta es igual a coseno de teta más el periodo t. Ese periodo t, pues ya sabemos que es 2pi. ¿Qué significa entonces? Que este número complejo, z1, yo lo puedo representar con una infinidad de formas. Es decir, si a 11 sexto de pi le sumo 2pi, entonces yo puedo escribir a z1 como coseno de 3 sextos de pi, así veces seno de 23 sextos de pi, y así me la puedo llevar, ¿no? También lo podría escribir como 2 coseno, le sumo otra vez 2pi, 35 sextos de pi, y veces, aquí me faltó una i, seno de 35 sextos de pi. Y esto por la cuestión de que el seno y el coseno son periódicos. Entonces podemos notar que teta no es único, ¿no? Por esta cuestión de que
las funciones son periódicas. A este conjunto de valores de θ se le conoce como argumento de z. Algo importante aquí, la A minúscula, ahorita les explico por qué. Ahora, ante esta cuestión de que tenemos una infinidad de valores de θ, pues surge la duda qué valor de θ tomar. Eso yo creo que estaría en función de la aplicación que estén desarrollando, pero ya para fines prácticos se toma al mínimo valor, ¿no? Ahora, a este mínimo valor pues se le da el nombre de argumento principal, ¿no? Porque pues de ahí se derivan todos los demás, ¿no? A ese mínimo valor es el que le sumamos 2pi para obtener este conjunto de valores, ¿no? Acá arriba. ¿Cómo se diferencia? Con la letra mayúscula, ¿no? Aquí sería el mínimo del argumento. Con este nuevo argumento, pues lo que tenemos es que el θ sería realmente, mi número complejo sería r coseno del argumento principal de z, así veces el seno del argumento principal de z, ¿no? Y sería así, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces siempre preferentemente tomar el mínimo si es que la aplicación no requiere que tomen un valor de acá arriba, ¿no? Del conjunto de argumentos. Y hasta aquí con esta explicación.